Hola a todas y todos, mi nombre es Daniel Álvarez Correa, yo soy neurólogo de adultos, actualmente me desempeño como neurólogo en el Hospital Félix Bulnes, tanto en el servicio de neurología como en el servicio de urgencia. En esta oportunidad, Check Medicine me invitó a participar en este curso de semiología, específicamente voy a hablar de examen neurológico. Así que decidí dividir el examen neurológico en algunas sesiones, las cuales grabaré para que ustedes revisen a continuación. Entonces vamos a comenzar con el examen neurológico. Primero vamos a conversar acerca de los objetivos del examen, ¿ya? Que es determinar la presencia o ausencia de afección del sistema nervioso central o periférico, y en general se obtiene adquiriendo las siguientes habilidades. Primero, obtención de una historia completa y confiable. Capacidad de practicar un examen neurológico completo y confiable. Capacidad de examinar pacientes con estado mental alterado. Y capacidad de preparar una presentación oral y escrita de la anamnesis y el examen clínico. El proceso diagnóstico debe considerar la recolección de síntomas y signos. ¿Ya? Debemos hacer a través de este un diagnóstico sindromático, anatómico, fisiopatológico, localizatorio, y un diagnóstico etiológico, que esta es como la base en la cual nosotros trabajamos en neurología. Siempre cuando abordamos un paciente debemos centrarnos en estos tres diagnósticos. O sea, debemos ser capaces de establecer estos tres diagnósticos. Primero, el diagnóstico sindromático, que corresponde al análisis de síntomas y signos a través de su interpretación en términos anatómicos y fisiopatológicos. Permite al examinador identificar el mecanismo y las estructuras afectadas. Y los síndromes en sí consisten en un grupo de síntomas y signos que tienen una alta correlación con una localización anatómica o mecanismo fisiopatológico. El diagnóstico anatómico o fisiopatológico localizatorio, la correlación de los distintos síndromes permite localizar el sistema nervioso y el proceso patológico. Y finalmente, el diagnóstico etiológico, la lista de posibles diagnósticos es orientada por la localización anatómica del proceso y el perfil temporal de la aparición de los síntomas. Hay que considerar aquellos procesos más frecuentes como primera posibilidad. Por ejemplo, si consulta a un paciente de 65 años, de sexo masculino en servicio de urgencia, por un cuadro de pérdida de fuerza de la mitad del cuerpo derecho asociado a trastorno del habla, desviación de la comisura labial, adormecimiento del lado derecho. Ustedes al examinarlo ven que tiene algunos signos y síntomas piramidales, ipsilaterales. Entonces el diagnóstico sindromático sería un síndrome piramidal, ya un síndrome de primera motoneurona. El diagnóstico anatómico sería la vía piramidal, que en este caso puede ser corteza cerebral, cápsula interna, tronco encefálico, médula espinal. Y el diagnóstico etiológico, lo más frecuente podría ser un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, ese es el ejercicio al cual debemos estar acostumbrados a realizar. Otro tipo de diagnóstico es el diagnóstico del estado funcional del paciente. Por ejemplo, la relación con las actividades de la vida diaria. Para eso está la escala de Rankin, que es esa escala que se observa en la diapositiva, en donde se divide o se clasifica al paciente en grados, 7 grados, ¿ya? Del 0 al 6. 0 cuando el paciente no tiene síntomas y 6 el paciente que está muerto, ¿verdad? Lo que mide y cuantifica es la discapacidad. Por ejemplo, un grado 3 es una discapacidad moderada, o sea, es un paciente que requiere ayuda en sus actividades de la vida diaria, pero puede caminar sin asistencia. Otro tipo de cuantificación de grado del daño es la escala de Glasgow en los pacientes con TEC. ¿Ya? Y así existen muchas escalas en neurología que se pueden aplicar dependiendo de la patología. Respecto a la anamnesis, debemos realizar una entrevista y examen clínico que corresponde a la piedra angular del diagnóstico. Se habla de que el 80% de la información prevista por los pacientes nos puede otorgar un 80% de probabilidad de llegar a un diagnóstico. O sea, solo con un buen examen físico y una buena historia clínica podemos llegar a un 80% de probabilidad diagnóstica, de certeza diagnóstica. El análisis del perfil temporal de aparición de los signos y síntomas, así como posibles patrones recurrentes, permiten una aproximación diagnóstica. En esta tabla que vemos a continuación, podemos clasificar los perfiles temporales de las diferentes patologías en neurología, y eso nos va a orientar hacia la etiología. Por ejemplo, tenemos disfunciones paroxísticas recurrentes de breve duración. Eso hace referencia a patologías que se presentan en algún momento determinado,
que luego se resuelven, que los pacientes pueden llegar a su basal, y después de un tiempo vuelve a presentarse. A eso se refiere paroxístico. ¿Ya? Y un ejemplo pues, es los pacientes con epilepsia, los pacientes con migraña, los síncopes, los TIA. Hay otras disfunciones recurrentes de duración más prolongada, en donde los pacientes no necesariamente pueden volver a la normalidad, y puede haber un grado de discapacidad. Por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple, que hacen el brote inicial, ¿verdad? Y después hacen diferentes brotes, y el paciente puede quedar con secuelas. Y luego vienen las que se clasifican en agudo, subagudo, crónico, ¿ya? En general, el del comienzo agudo es el paciente que consulta urgencia por un cuadro de hace una hora caracterizado por pérdida de fuerza en mi cuerpo derecho. ¿Ya? Cuando uno habla de un perfil tan brusco, habitualmente las etiologías son vasculares, traumáticas, ¿ya? Como primera opción. O sea, uno siempre en eso tenemos que pensar en etiología vascular. Si es traumático, ¿verdad? Vamos a tener el antecedente del paciente, de la caída o del accidente automovilístico, etc. La de instalación subaguda es típico paciente que consulta por un cuadro de 3 días de evolución caracterizado por cefalea. Desde hace 2 días aparece fiebre y hoy día aparece compromiso de conciencia. O sea, tenemos un curso más bien subagudo de 3 días de evolución, y eso nos hace sospechar más etiologías inflamatorias o infecciosas. Hay otras enfermedades que son de curso progresivo, pero más bien subagudas, ¿ya? O sea, pacientes con enfermedad de semanas a meses de evolución caracterizada por pérdida de fuerza del mi cuerpo derecho, ¿ya? Como no es un cuadro de inicio brusco, no pensamos como primera opción la etiología vascular, pero sí podemos pensar en la etiología tumoral, por ejemplo, o inflamatoria o infecciosa. Hay algunas infecciones que son más bien de curso progresivo, como el caso de la tuberculosis, por ejemplo, ya algunas carcinomatosis meningia, entre otras. Y finalmente, las enfermedades de curso crónico y progresivo son los típicos pacientes que consultan por un cuadro de 8 meses de evolución, de pérdida de memoria, olvido, instrumentalización, ¿verdad? Dependencia en actividades de la vida diaria, y ahí nosotros sospechamos cuadros más bien degenerativos, ¿ya? Entonces, solo por la temporalidad del cuadro clínico es que nosotros podemos orientarnos acerca de cuál es la etiología. Ahora vamos a comenzar con la primera parte del examen neurológico, que es el examen mental. El examen neurológico, entonces, lo vamos a clasificar en varias etapas: examen mental, examen de los pares craneanos, examen del sistema motor, sensitivo, cerebeloso y meningio, ¿ya? Así que en esta presentación vamos a hablar solo del examen mental, después vamos a hablar de los pares craneanos, y después vamos a hablar de las siguientes partes del examen neurológico. Entonces, primero, la conciencia. Podemos definir conciencia como la adecuada percepción del ambiente y de sí mismo. Las alteraciones de la conciencia se manifiestan en trastornos de todas las funciones mentales básicas, como son la memoria, el lenguaje, el juicio y la percepción. Se distingue el nivel de conciencia y el contenido de conciencia. El estado de vigilancia o de alerta se establece a través de la observación del paciente, precisando su capacidad de estar despierto durante el examen y su capacidad de responder y procesar estímulos. Lo inicial, entonces, es acercarnos al paciente, evaluar si es que está despierto, ¿verdad? Si es que tiene vigilia espontánea, o si es que necesitamos realizar algún estímulo para poder despertarlo, como un estímulo táctil, un estímulo verbal, ¿verdad? Un estímulo doloroso, ¿ya? Y esto, a medida que vamos necesitando mayor estímulos, porque el paciente tiene mayor compromiso de conciencia. El contenido de la conciencia representa la suma de todas las funciones mediadas por la corteza, incluyendo las funciones cognitivas y afectivas. ¿Ya? O sea, no es lo mismo decir un paciente vigil que un paciente consciente, ¿verdad? Orientado. No es lo mismo, son términos que son diferentes. El término vigilia hace referencia a tener los ojos abiertos, nada más que es eso. El paciente puede estar en Marte, pero con los ojos abiertos. ¿Ya? Luego viene el examen de la atención, que consiste en seleccionar una parte de información sensorial aferente para su posterior procesamiento. Habitualmente realizamos la repetición de dígitos, le pedimos a los pacientes que reciten una serie de 2 a 7 dígitos, uno por segundo, y el paciente debe repetirlo, ¿ya? Puede ser también la inversión de serie de, de los días de la semana, los meses del año, deletrear la palabra mundo al revés, o una resta secuencial.
La orientación es fundamentalmente una función de memoria, la que puede estar comprometida en cuadros confusionales como en cuadros primariamente amnésicos. Tenemos la orientación temporal, espacial, y autopsíquica. La temporal hace referencia de que el paciente conozca el lugar donde está, ¿verdad? Perdón, la fecha, el día, el año, y la espacial es el lugar, ¿ya? Por ejemplo, en qué piso estamos, en qué dirección, si estamos en un hospital o si el paciente está en su casa, si estamos en la consulta, ¿verdad? Depende. Y la orientación y autopsíquica hace referencia a la identificación de personas y la conciencia de identidad personal. ¿Ya? Preguntarle al paciente quién soy yo, quién es usted, quién es la persona que está al lado, el familiar, etc. Entonces, en base a lo que he mencionado, vamos a definir o vamos a dividir los compromisos de conciencia en trastornos cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos, en general, va a depender de la literatura a la cual nosotros nos vamos a referir, ¿ya? Porque no sé si ustedes han escuchado diferentes compromisos de conciencia, como la somnolencia, por ejemplo, que hay algunas escuelas que utilizan vigilia, somnolencia, manipulación, y después viene el sopor y coma, ¿ya? Pero para efectos de esta presentación no vamos a ocupar el término somnolencia debido a que hoy en día eso es considerado un estado fisiológico, ¿verdad? Cuando nosotros nos levantamos temprano en la mañana, cuando nos acostamos muy tarde, probablemente vamos a estar somnolientos, y eso no quiere decir que tengamos un compromiso cuantitativo de conciencia. La vigilia, entonces, no es un trastorno, sino que es la capacidad de mantener los ojos abiertos. Después viene la obnubilación, que es un estado de reducción mínima de la vigilancia, donde el paciente además está inatento, lento, con falta de concentración y somnolencia. ¿Ya? Hay algunas escuelas que tampoco les gusta ocupar el término obnubulación, debido a que es una mezcla tanto de un trastorno de conciencia cuantitativo como cualitativo. En mi preferencia personal, yo prefiero pasar desde la vigilia al sopor, ¿ya? No ocupar estos términos intermedios. Básicamente porque el paciente está con los ojos abiertos o está con los ojos cerrados, ¿ya? Si es que nosotros necesitamos un estímulo verbal para poder despertar al paciente, sería un sopor superficial. Si necesitamos un estímulo medio, como un estímulo táctil, sería un sopor medio. En cambio, si necesitamos un estímulo no nociceptivo para que el paciente despierte, sería un sopor profundo. Aquel paciente que no adquiere vigilia ante los estímulos es un paciente que está en coma, que es el compromiso mayor de conciencia, ¿ya? Pero el paciente puede tener algunas reacciones que son reflejas. Entonces, para efectos de esta presentación o para efectos de lo que quiero explicar yo a través del examen neurológico, prefiero que ocupen el término vigilia y después sopor superficial, medio, profundo y coma, ¿ya? Ahora, como consejo, además, quisiera mencionarles que a la hora de escribir en ficha clínica sería mucho más importante y nos da mucha más información que ustedes describan el examen neurológico, más que ponerle un nombre, sopor superficial, escribir paciente adquiere vigilia ante estímulo verbal. Vuelve a quedarse dormido, sin embargo, al conversar, vuelve a adquirir vigilia, ya que eso sería un sopor superficial. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si un paciente consulta la urgencia de 30 años en estado de ebriedad y ustedes le aplican estímulo doloroso, pero el paciente no abre los ojos, pero les contesta, suéltame. ¿Cómo describirían ese examen neurológico? ¿Cómo describirían qué tipo de trastorno cuantitativo de conciencia sería? Y la verdad es que pueden haber muchas diferencias respecto a cómo lo describiríamos. Ya para algunas personas sería un sopor profundo, porque requirió un estímulo nociceptivo para responder, pero esa no es la definición es que adquiere vigilia. Por lo tanto, como eso no encasillaría dentro de ningún trastorno cuantitativo, lo más adecuado sería describirlo, ¿ya? Paciente en estado de ebriedad no adquiere vigilia ante estímulos, sin embargo, ante estímulo doloroso, responde verbalmente. Eso sería mucho más adecuado y creo que lo entenderíamos entre todos. Ahora también existen los trastornos cualitativos, ¿ya? Habitualmente entonces son los cuadros confusionales agudos o delirium.
ya que son cuadros de instalación aguda caracterizados por una reducción en la claridad de la percepción del medio ambiente y de la capacidad para enfocar, mantener o desviar la atención. Esto va acompañado de trastornos de la memoria, desorientación y trastornos perceptivos con alucinaciones de predominio visual. Eso es como lo que compone habitualmente un delirium. Ya, entonces, para entender el proceso de los compromisos de conciencia en general, es importante saber cómo se originan, qué estructuras anatómicas son las que están a cargo de que nosotros estemos despiertos ahora, por ejemplo, orientados, atentos a esta presentación, y eso depende de dos estructuras anatómicas. La primera es la corteza cerebral. La corteza es la encargada de todas las funciones cerebrales superiores, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de estar atentos, orientados, el que tengamos, por ejemplo, un lenguaje, memoria, todo eso depende de la corteza. En cambio, la formación reticular ascendente, que es lo que vemos en la imagen a la derecha, es la encargada de mantener la vigilia, ¿ya? El hecho de tener los ojos abiertos. Por ejemplo, un paciente que está hospitalizado por un traumatismo encefalocraneano, que lo vamos a ver, y resulta que el paciente abre los ojos, pero no responde a estímulos. Entonces, ¿cuál sería el compromiso? ¿Corteza o formación reticular? Porque al abrir los ojos decimos que la formación reticular está indemne, y por lo tanto, si no adquiere vigilia, o sea, si no responde a estímulos, sería más bien un daño cortical. ¿Ya? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en los estados vegetativos, en donde los pacientes no tienen respuesta al medio, sin embargo, tienen indemnidad del sistema de la vigilia, ¿ya? El sistema de luz noche. ¿Ya? Y una forma de evaluar el compromiso de conciencia, sobre todo en los pacientes con TEC, es la escala de Glasgow, ¿verdad? Que es la escala que todos conocemos y probablemente que todos vamos a ocupar. Entonces, existen otros trastornos de conciencia, que los que mencionábamos recién. Y ahí esto es bueno que también los conozcan porque la mayoría no los conoce, ¿ya? Y después de superar una etapa aguda de coma, los pacientes pueden sobrevivir a este daño, pero quedando con algunos otros compromisos de conciencia. Como le mencionaba anteriormente, está el estado vegetativo, que corresponde a un cuadro que se prolonga, es un cuadro más bien de compromiso de conciencia con preservación del ciclo sueño-vigilia, ausencia de conocimiento, ausencia de respuesta a estímulos y preservación de funciones troncales. Y cuando se prolonga por más de un mes se llama estado vegetativo persistente. Entonces, el paciente puede adquirir vigilia, tiene preservación del ciclo sueño-vigilia, pero el paciente no va a responder a ningún estímulo. ¿Ya? Vamos a tratar de hablarle, el paciente no nos va a reconocer, ¿verdad? No va a emitir ningún tipo de lenguaje, ¿ya? Ese es el estado en que se llama vegetativo. Tenemos otro estado que se llama mínima conciencia, que habitualmente son estados de transición. El estado de mínima conciencia es un paciente más bien fluctuante, que tiene mínimas evidencias de conducta simple. A veces puede obedecer órdenes, otras veces no. Otras veces puede gesticular, otras veces puede emitir palabras o frases simples que pueden ser inconsistentes. Pero ya no es un paciente en estado vegetativo, es un paciente que está recuperando, ¿ya? Luego tenemos el caso del mutismo equinético, que habitualmente se da en traumatismos encefalocranianos por compromiso bifrontal, en donde se encuentra la corteza motora y por lo tanto el paciente va a tener una tetraplegia o tetraparesia y va a tener afectación también del lenguaje y por lo tanto va a estar en mutismo. Por eso se llama mutismo equinético. Habitualmente también es un estado de transición, los pacientes suelen evolucionar después a un estado de mejoría de ese compromiso de conciencia. Y finalmente tenemos el síndrome de enclaustramiento, que es un síndrome terrible, básicamente porque existe una desafrentación por defectos motores que afectan las cuatro extremidades. ¿Ya? Lo único que se mantiene son los movimientos oculares, especialmente los verticales y el parpadeo. El paciente está consciente de todo lo que está pasando a su alrededor, sin embargo, no puede emitir lenguaje y tampoco puede moverse. Eh, hay una desafrentación de tronco hacia el resto del cuerpo. El paciente lo único que puede hacer es abrir los ojos y mirar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, habitualmente se demora en hacer este diagnóstico, la mayoría piensa que el paciente está vegetal, hasta que
al intentar comunicarnos le pedimos, por ejemplo, si me está escuchando, mira hacia abajo, el paciente mira hacia abajo. Si le duele la pierna, mira hacia arriba y el paciente mira hacia arriba. Y esas son las formas en que el paciente puede comunicarse. Habitualmente estos son cuadros que se producen por compromiso de la arteria basilar, ¿ya? Que es la irrigación de la fosa posterior. Ahora vamos a pasar al examen del lenguaje. Entonces, el lenguaje es el medio que tiene el hombre de expresar sus pensamientos, ¿verdad? Por medio de símbolos que pueden ser hablados, escritos o mímicos. La dominancia para el lenguaje, en general, el 99% de los pacientes diestros van a tener el área del lenguaje en el lado izquierdo, y en zurdo es un poco más relativo, se habla de un 60 o un 70%. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que preguntarle al paciente en la anamnesis neurológica es cuál es su lateralidad, si es diestro o zurdo. ¿Ya? Y si es diestro, entonces tenemos 90% de probabilidad de que el área del lenguaje se ubique en el lado izquierdo. Eso quiere decir, si el paciente va a tener un accidente cerebrovascular en el hemisferio izquierdo, probablemente va a tener una afasia por trastorno del lenguaje secundario. El reconocimiento y capacidad de actuar en el espacio tridimensional, que es la función visoespacial, funciones musicales y la atención, se localiza predominantemente en el hemisferio derecho. Y eso habitualmente es invariable, ¿eh? Eso no depende de si es diestro o zurdo. Eso habitualmente está en el lado derecho. La capacidad de cálculo y la función de movimiento aprendido, que se denomina praxia, se localizan en el izquierdo. Y en general, respecto a la génesis de la dominancia del lenguaje, es el hemisferio izquierdo eh, tiene distintas funcionalidades y se adquiere tempranamente en el desarrollo fetal. ¿Ya? En general este desarrollo varía tanto en feto masculino como en femenino y es dependiente de testosterona. El plegamiento cerebral inicia en el hemisferio derecho, mayor cantidad de receptores de testosterona, o sea, hay una simetría en el cerebro fetal masculino versus una simetría en el cerebro fetal femenino. ¿Ya? Entonces, supone que embriológicamente el cerebro femenino suele tener más simetría en su desarrollo, versus el masculino que desarrolla mucho más el lado derecho que el izquierdo, y por eso es que eso se hablaba de la era prehistórica, en donde el hombre tenía más habilidades visoespaciales para la caza, ¿ya? De animales para alimentarse, por ejemplo, el desarrollo de armas, y las mujeres tenían muchas más habilidades comunicativas, ¿ya? Porque ellas las que en ese entonces tenían los bebés, ¿verdad? Se quedaban con los bebés y el hombre iba a cazar, ¿ya? De eso habla un poquito de la embriogénesis en la prehistoria. Ya sabemos que hoy en día eso va cambiando, sabemos que existe neuroplasticidad y el cerebro se va desarrollando dependiendo de las influencias que tiene el niño a lo largo de su vida, principalmente en la infancia. Pero no deja de ser interesante la embriogénesis del cerebro. Hoy tenemos el área del lenguaje, ¿ya? Pensemos que esto es el hemisferio izquierdo, y sabemos que en el área del lenguaje tenemos el área de Broca, el área sensitiva o de Wernicke, el fascículo arcuato, y tenemos otras funciones, otros tipos de corteza, el lóbulo frontal, ¿verdad? La corteza primaria, la corteza visual, etc. Y esto es importante conocerlo porque a partir de las alteraciones que se generan en el hemisferio izquierdo es el tipo de afasia que vamos a presentar. Entonces, el examen del lenguaje. Antes de iniciar el examen del lenguaje, dijimos que teníamos que preguntar la destreza manual, ¿verdad? Si es diestro o si es zurdo, y el nivel educacional del paciente. Entonces, primero evaluamos el lenguaje espontáneo. Se clasifica en fluente o no fluente. Siendo fluente aquel paciente que habla habitualmente entre 100 a 200 palabras por minuto, y el no fluente habitualmente son menos de 50 palabras. Obviamente nosotros no la contamos, no contamos la cantidad de palabras por minuto, pero es básicamente una aproximación. Luego evaluamos la repetición. El paciente debe repetir palabras aumentando el largo de la frase en forma progresiva hasta oraciones completas. Por ejemplo, le preguntamos perro, que diga casa, que diga auto, que diga mermelada de frutilla, camión coca-colero, el niño juega en el parque con sus amigos, etc. Y el paciente tiene que ir repitiendo.
La comprensión. Bueno, la comprensión la evaluamos desde que el paciente ingresa, ¿verdad?, al box o desde que estamos en contacto con el paciente. Ya partimos con órdenes simples como levante la mano, cierre los ojos y vamos aumentando en complejidad. Por ejemplo, cierre los ojos, con su mano derecha se va a tocar el oído izquierdo y va a sacar la lengua. ¿Ya? Y habitualmente una incapacidad para ejecutar una orden puede deberse a una apraxia, que también puede acompañar a las afasias. Luego tenemos que evaluar la nominación, debemos preguntarle, mostrarle al paciente objetos y el paciente debe reconocerlo. ¿Cómo se llama esto? Botón. ¿Cómo se llama esto? Uña. ¿Cómo se llama esto? Mano, nariz, ceja. ¿Ya? Y nosotros lo consignamos en la ficha, nomina 7 de 7 palabras o 5 de 5 palabras, repite 5 de 5. ¿Ya? Podemos evaluar la lectoescritura también, porque habitualmente cuando se afecta la nominación y la comprensión, debiese afectarse también la lectoescritura. Entonces tenemos trastornos del lenguaje. La afasia habitualmente es una pérdida o alteración de la nominación, ¿verdad?, causada por un daño cerebral en el hemisferio dominante. Disfasia es un trastorno del lenguaje congénito y del desarrollo del lenguaje. Aprosodia son defectos en la entonación emocional del lenguaje, tanto en aspecto expresivo como comprensivo. Apraxia del lenguaje es un trastorno motor del lenguaje caracterizado por habla lenta, con prosodia normal, pareja, sin entonación, trastorno de la articulación con distorsión y sustitución de fonemas. Entonces, a partir de lo que mencionábamos anteriormente, es que vamos a encontrar un sinnúmero de afasias, de síndromes afásicos. Tenemos la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, la afasia global, las afasias transcorticales, las anómicas, ¿ya?, subcorticales, aléxicas, afasia progresiva y las apraxias del lenguaje. Para resumir este cuadrito, tenemos esta tabla, básicamente. Entonces, lo que nosotros evaluamos es fluidez, comprensión, repetición y nominación. Como vemos en esta tabla, todos los pacientes con afasia van a tener nominación alterada, ¿ya? Entonces, una afasia lo definimos como una alteración en la nominación del lenguaje. Y existen diferentes tipos. La afasia de Wernicke, que es la afasia sensitiva, tiene una nominación alterada, con repetición alterada, comprensión alterada, pero la fluidez verbal está preservada. O sea, el paciente va a hablar mucho, habitualmente va a ser inatingente a lo que nosotros le estamos preguntando porque no tiene comprensión. Versus la afasia de Broca, que va a tener problemas en nominación, en repetición, en fluidez, va a ser hipofluente, pero el paciente va a comprender todo lo que nosotros estamos diciendo. ¿Ya? Cuando se afecta a todo sería una afasia global. En cambio, una afasia de conducción, la fluidez está preservada, la comprensión va a estar preservada, pero la repetición va a estar alterada. A su vez tenemos las transcorticales, que es cuando no se afecta previamente tal el hemisferio o el área de Broca ni del de Wernicke. Por lo tanto, una transcortical motora va a tener una alteración en la fluidez, con compresión, o sea, con preservación de la comprensión, preservación de la repetición y defecto en la nominación. O sea, las transcorticales en general son las que tienen la repetición conservada, ¿ya? Y la anómica en general es un defecto de nominación solamente. ¿Ya? Esto lo pueden repasar con la diapositiva anterior. Ya, debido a que es complejo, entenderlo de un momento a otro requiere un grado de comprensión tanto de anatomía como de cada uno de los elementos de la ablación del lenguaje. Trastornos del habla, tenemos disartria. No es lo mismo lenguaje que habla, ¿ya? No debemos confundirnos, nosotros no podemos decir habla o lenguaje disártrico, perdón. No podemos decir lenguaje disártrico, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es habla disártrica, ¿ya? Y la disartria es un defecto en la articulación de la palabra, ¿ya? Cuando los pacientes llegan y se siente como si tuviese un trapo en la boca, ¿verdad? La lengua como si se molestara, ya un defecto en la articulación, y eso puede ser neurológico o no neurológico. Puede ser porque tenemos anestesia en la cara, por ejemplo. Disfonía, ahí se mantiene la articulación, es una alteración en el tono, ¿verdad? Hipofonía, lo mismo, altura de la fonación está disminuida.
La disfonía espasmódica es una extracción extrapiramidal. Los intentos de hablar inducen una contracción de la musculatura laríngea que implica un gran esfuerzo fonatorio. El mutismo es una ausencia del lenguaje en el sujeto consciente. Ahora que vimos lenguaje, vamos a pasar a evaluar otra función del cerebro, que es la memoria. Ya la memoria es la capacidad para almacenar aprendizaje y recordar información. Tenemos diferentes tipos de memoria inmediata, a corto plazo y largo plazo. La memoria inmediata consiste en el registro y recuerdo inmediato de una serie de dígitos, letras o palabras, y depende de forma importante de la atención y la concentración. Ya al paciente le preguntamos entonces, diga hasta 3 palabras, perro, casa, auto, lo mismo cuando estamos evaluando el lenguaje. Si el paciente la dice inmediatamente, es porque tiene su memoria inmediata conservada y probablemente está atento y orientado. Memoria de corto plazo, habitualmente hay un lapso de 5 a 30 minutos, o sea, le pedimos al paciente recordar 3 a 5 palabras y se le preguntamos después de 5 a 30 minutos. Un tipo de memoria de corto plazo es la memoria de trabajo, ¿ya? Que se utiliza en la solución de problemas en la vida diaria, produciendo una interacción entre la información sensorial en curso con información almacenada previamente en la memoria de largo plazo, ¿ya? O sea, es un componente ejecutivo, es como una función más bien del lóbulo frontal. Y la memoria de largo plazo mantiene la información durante 10 hasta años. En estos casos le preguntamos a los pacientes antecedentes históricos relevantes, que se celebra el 18 de septiembre, por ejemplo, que se celebra el 25 de diciembre, que se celebra el 1 de enero, ¿ya? Etcétera. Tenemos otro tipo de memoria declarativa o explícita, que es una acepción más habitual de la memoria, del aprendizaje y el recuerdo consciente de las experiencias y hechos. Tenemos la episódica, que contiene el registro y evocación de eventos autobiográficos experienciales, y la semántica, registro de información general y lingüística no ligada a experiencias concretas, por ejemplo, nombre de capitales, países, autores. Y la memoria implícita o no declarativa se manifiesta en acciones o respuestas conductuales o fisiológicas aprendidas en forma previa. Ya puede ser, por ejemplo, conducir un vehículo, andar en bicicleta. Tenemos la memoria anterógrada, relación con la capacidad de aprender un nuevo material, y la retrógrada, relacionada con la evocación de material aprendido. Ya, por ejemplo, la película de las primeras 50 citas, en donde la paciente tenía capacidad de aprender información nueva. O sea, toda la información que aprendía un día, al otro día se le olvidaba. Ella sí tenía memoria retrógrada de todo ese material aprendido antes de su accidente. Les conté la película. No van a poder verla. Entonces, el examen de la memoria. Entonces evaluamos memoria inmediata, como le mencionamos recién, a corto plazo, ¿verdad? Y de largo plazo con hechos históricos. Ahora vamos a hablar de las praxias, ¿ya? Se define praxia como la capacidad de realizar ciertos movimientos aprendidos, habituales, adaptados a un fin determinado. Se clasifican en transitivos e intransitivos, siendo los transitivos aquellos que requieren algún objeto para llevarse a cabo. Por ejemplo, peinarse. Ya necesitamos una peineta para peinarnos. En cambio, los intransitivos se ejecutan sin intervención de objetos. Por ejemplo, saludar. ¿Ya? Saludo como militar, saludar así, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a la exploración le pedimos al paciente realizar diferentes actos. Entonces, tenemos varios tipos de apraxia. La praxia entonces se define como imposibilidad de realizar movimientos o actos adaptados a un fin, sin que ello pueda atribuirse a paresia, ataxia, afasia o agnosia. Tenemos la hipraxia ideatoria, donde el paciente no tiene la representación mental del acto a ejecutar, y la praxia ideomotora, en donde el individuo sí tiene la representación mental, pero no puede llevar a cabo la acción debido a que en la ejecución está el problema. Ahora existen otro tipo de apraxias que pueden ser las apraxias constructivas, en donde al paciente le pedimos hacer un dibujo y no logra hacerlo. Apraxia del vestir, en donde habitualmente se presentan los pacientes con algún tipo de demencia, donde le pedimos al paciente que se coloque alguna prenda de vestir y el paciente no lo hace adecuadamente. Por ejemplo, se abrocha una camisa pero con los botones al revés, ¿verdad? Puede intentar colocarse un pantalón pero con las dos piernas en un solo pie del pantalón. Tenemos la apraxia bucolinguofacial, en donde el paciente puede comer o masticar normal, pero al pedirle que saque la boca es que no puede, saque la lengua, perdón, no puede, o no puede hacer movimientos bucolinguofaciales que el paciente le pide, que nosotros le pedimos hacia el paciente, perdón.
Apraxia oculomotora, el paciente puede dirigir voluntariamente su mirada a diferentes puntos, pero cuando nosotros le pedimos que mire, no puede hacerlo. Y la apraxia de la marcha, que es una apraxia donde la marcha aparece como imantada, como que los pacientes se quedan pegados en el piso. Y habitualmente está presente en las hidrocefalias normotensivas. Ahora vamos a evaluar las gnosias, ¿ya? Que se define como una capacidad que posee el individuo para reconocer estímulos complejos, ya sean formas, objetos, dibujos, rostros, segmentos corporales, melodías, a través de funciones sensoriales básicas como son la visión, sensibilidad sonestésica, audición. La agnosia es un trastorno del reconocimiento. Para poder afirmar que existe agnosia debe haber preservación de conciencia, comprensión, función motora y función sensitiva. Por lo tanto, la apraxia se distingue de la agnosia porque el agnósico solo tiene trastornos en los actos transitivos, mientras que el apráxico puede tener en ambos actos, transitivos e intransitivos. Entonces, al igual que las apraxias, las agnosias, existen un sinnúmero de agnosias. Por ejemplo, tenemos la acromatognosia, que es una agnosia para los colores. ¿Ya? El paciente no puede agrupar colores de objetos de un mismo color, por ejemplo. Y habitualmente está asociado con alteraciones del lóbulo occipital izquierdo. La prosopagnosia, hay un libro de esto, es que es una incapacidad para reconocer los rostros de personas conocidas, ¿ya? O sea, básicamente los pacientes ven así, o sea, ellos pueden identificar, ¿verdad? Pueden mirar, ¿verdad? Observar, ¿verdad? Conocen a la gente, ven los vestimentas, los colores, pero no son capaces de interpretar quiénes son, de quiénes son cada rostro. Simultagnosia, incapacidad para reconocer al mismo tiempo más de un componente de un dibujo. Habitualmente mostramos este dibujo, que es el dibujo que aparece en el NIH, ¿ya? Que es una escala para cuantificar el accidente cerebrovascular, y los pacientes no son capaces de reconocer todas estas imágenes, o pueden decir solo que ven a unos niños sacando unas galletas y están a punto de caerse, pero omiten el hecho de que la señora está lavando los platos, ¿verdad? Y tiene la balosa, perdón, rebalsando. Y la heminegligencia, heminatención, es una ignorancia en la mitad del campo visual en ausencia de hemianopsia. ¿Ya? Por ejemplo, evaluamos un ojo, el paciente ve normal, evaluamos el otro ojo, el paciente ve normal, pero al evaluar los dos ojos juntos, el paciente omite el lado izquierdo. ¿Ya? Eso sería una heminegligencia o heminatención visual. Tenemos también agnosia somestésica, ¿ya? Que en general son trastornos del reconocimiento vinculados a funciones sensitivas o esqueléticas. Tenemos la asterognosia, que es un trastorno para reconocer objetos mediante el tacto. O sea, le pedimos que cierre los ojos, le pasamos un lápiz y el paciente es incapaz de reconocerlo. Eso habitualmente son lesiones parietales, ¿ya? Es una sensibilidad cortical. La autotopoagnosia o asomatognosia es aquella que el enfermo no puede reconocer parte de su cuerpo. O sea, el examinador le muestra su mano y el paciente no reconoce que esa es su mano. Hemiasomatognosia es la sensación que tiene el paciente de que el brazo y la pierna izquierda están ausentes. Heminegligencia, el paciente ignora el hemicuerpo afectado. ¿Ya? Habitualmente los pacientes se afectan un lado de la cara, se apeina un solo lado. Somatoparafrenia es una sensación de que el hemicuerpo es extraño, como si fuera de otra persona. Y anosognosia es la pérdida de reconocimiento de enfermedad o déficit. ¿Ya? Cuando las personas habitualmente no tienen conocimiento o reconocimiento de enfermedad, se habla de que son anosognósicos. Y aparecen estos dos síndromes que se ven acá en el cuadro amarillo, que es el síndrome de Anton, que es una agnosia de ceguera cortical bilateral, habitualmente por infartos occipitales bilaterales, en donde el paciente se infarta la corteza visual. Entonces el paciente tiene la vía visual preservada hasta la corteza visual y el paciente cree que ve, pero la verdad es que no puede interpretar lo que ve. Y el síndrome de Hertzmann es un síndrome que se caracteriza por agrafia, acalculia, agnosia digital, que es incapacidad de nombrar los dedos o identificarlos, pérdida de noción derecha-izquierda, y habitualmente también por lesiones parietales. En resumen, entonces las funciones cerebrales superiores, esta es la orientación, la atención, el lenguaje, las praxias, gnostias y la memoria, ¿verdad? Existen, o sea, es importante a la hora de realizar el examen neurológico, primero evaluar la vigilia, ¿verdad? Si el paciente está vigil, si está atento y si está orientado. Si es que el paciente no está atento
o no está orientado, no deberíamos seguir evaluando lenguaje, praxias, gnosis o memoria, debido a que puede resultar alterado. O sea, puede resultar un trastorno del lenguaje sin que el paciente tenga un trastorno del lenguaje, simplemente el paciente está inatento y desorientado, y por eso es que no es capaz de responder las preguntas que nosotros hacemos. Por lo tanto, lo ideal sería dejar el examen neurológico hasta acá si el paciente está con un cuadro confusional, si está inatento, está desorientado. También tenemos las funciones ejecutivas, ¿verdad? Que son operaciones que incluyen solución de problemas, juicio y planificación. Incluyen el pensamiento abstracto, planificación, iniciación, secuencia, monitoreo y terminación de conductas complejas. Los trastornos de las funciones ejecutivas se relacionan con trastornos de los lóbulos frontales o las vías subcorticales relacionadas. Por ejemplo, para evaluar la memoria de trabajo consiste en la capacidad de mantener en forma temporal información y utilizarla para realizar tareas cognitivas. Puede explorarse a través de la repetición de dígitos en forma inmediata y la inversión de otras series, como la resta seriada de 7 a través del 100. O sea, desde el 100, reste 7, luego reste 7 y luego reste 7. Tenemos secuencias motoras. La programación y control verbal de secuencias motoras depende de la función de áreas prefrontales y sus conexiones corticales y subcorticales. Tenemos las secuencias motoras manuales, que es el test de Luria, en donde le pedimos al paciente el aprendizaje y ejecución de golpear, como se observa ahí en la imagen, la superficie de la mano en 3 posiciones sucesivas, que puede ser palma, puño y canto. Y aquellos pacientes que tienen un daño frontal van a perseverar con alguna de las posiciones, o sea, van a hacer muchas veces el canto, ¿verdad? Así, en vez de puño, palma, canto. ¿Ya? Otra prueba de ejecución e inhibición de actos motores que el go-no-go, en donde el paciente debe colocar sus manos sobre la mesa y levantar el dedo índice cuando el examinador produce un golpe y mantenerlo quieto ante 2 golpes. Entonces el paciente habitualmente golpea 2 veces y el paciente igual levanta el dedo. Eso habla de que existe una alteración en la memoria de trabajo. Y la ejecución y aprendizaje de secuencias gráficas, habitualmente le mostramos a un paciente algún dibujo geométrico, lo más habitual, y el paciente tiene que repetirlo después de sacarle la imagen de su campo. O otro es el hecho de escribir una serie alternada de M y N. Los pacientes con daño en el lóbulo frontal van a tener perseveración, o sea, van a escribir puras M. Ya. Otro tipo de pruebas que esto aparece en el test de Moca es la generación de series. ¿Ya? Por ejemplo, hacer una serie con letras y números en orden secuencial. Entonces, 1 con A con 2, 2 con B, B con 3, 3 con C, C con 4, 4 con D, D con 5, 5 con E. ¿Ya? O repetir palabras por categoría, ejemplo, animales, plantas, etc. Otro tipo para evaluar la atención y flexibilidad mental es pedirle al paciente que golpee la mesa cada vez que escuche la letra A. Y nosotros decimos una serie de palabras, F, B, A, C, M, K, A. Y cada vez que el paciente escucha la letra A, tiene que golpear la mesa. Y finalmente el juicio de abstracción es la interpretación de proverbios, semejanzas y diferencias. ¿Ya? Por ejemplo, le preguntamos al paciente qué se parece un plátano con una manzana, y es que son frutas. Un ferrocarril con una bicicleta, en que son medios de transporte, ¿verdad? Un reloj con una regla. ¿Ya? Le preguntamos al paciente a qué hace referencia el dicho cuando el río suena es porque piedras trae, por ejemplo. O le preguntamos a un paciente qué pasa si va caminando por la calle y ve que a la persona que va por delante se le cae su billetera. Ya lo esperable es que el paciente diga que la recoge y se la entrega, la devuelve al paciente, ¿verdad? Y no que él se la recoja y se la lleva para su casa, por ejemplo. Eso sería una falla en el juicio, ¿verdad? En la abstracción. Así que esa es la presentación de examen mental. ¿Ya? A continuación, entonces, voy a explicar el resto de las partes del examen neurológico. Muchas gracias por su atención.